Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. De todo lo que pasó en esta semana que estamos apenas cerrando, hoy sábado 10 de febrero del año 2024, y pasaron muchas cosas, créeme usted, quiero resaltar en esta ocasión unas palabras que pronunció el ministro Alberto Pérez Dayán en Querétaro, en la sede del teatro en donde se formuló la Constitución de 1917 por un Congreso Constituyente que hizo historia. Es la Constitución que nos rige actualmente. Y ahí dijo unas palabras muy importantes Pérez Dayán. Ya sé que ese día, el lunes 5 de febrero, se robó, digamos, la atención de los medios de comunicación, los titulares de periódicos, la propuesta un tanto estrambótica que hizo Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, sobre lo que llamó un paquete de reformas constitucionales, bastante confusas, bastante desordenada la jerarquía de las reformas. Se le ha señalado que incluso algunas cosas de las que pide reformar ya están incluidas en la Constitución. Eso lo comentaremos en otra ocasión, porque me parece que lo que dijo el ministro Pérez Dayán de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un recinto en donde estuvo ausente el presidente López Obrador, creo que cometió ahí un grave error político, fue precisamente en defensa de la Constitución mexicana, del sistema democrático de pesos y contrapesos e instituciones y organismos autónomos tal como lo conocemos, que ha sido resultado de décadas de lo que se ha denominado una transición mexicana hacia la democracia, una democracia frágil, imperfecta, por supuesto con muchas áreas de oportunidad, pero democracia al fin y al cabo. Y ante el embate del presidente López Obrador contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra los organismos autónomos, y con estos cambios que pretende hacer en la Constitución, creo que la postura del ministro Pérez Dayán fue muy certera. Una defensa de la Constitución que yo hago mía como ciudadano, con rumbo al 2 de junio en las elecciones. Me parece que lo más importante para tomar decisiones es qué propuesta va a favor o en contra de la Constitución de México, que la respeta y que la sigue teniendo como referente central de nuestra vida pública. Bueno, sobre eso les quiero comentar el día de hoy. Antes que nada, bienvenidos a Mirada al Mundo, un espacio de opinión editorial. Les habla Rogelio Ríos Serrán. Yo soy periodista independiente de Monterrey, Nuevo León, México, la hermosa, muy hermosa Sultana del Norte. Como les decía, aunque muchos mexicanos disfrutaron el 5 de febrero como el último del primer puente vacacional de este año, los adictos a las noticias, como un servidor, no pudimos dejar pasar un evento de la mayor importancia para la política nacional. Y me refiero, por supuesto, a este discurso del ministro Alberto Pérez Dayán. Ante la notoria ausencia del presidente López Obrador, Pérez Dayán hizo una defensa magistral de la tarea de la Suprema Corte ante la nación y la sociedad mexicanas, y del papel central que juega nuestra Constitución política como factor de estabilidad ante los desbordamientos de los poderes legislativo y ejecutivo. Aquí les comparto esta imagen del ministro Pérez Dayán. Y también quiero compartir con ustedes algunos de los fragmentos de su discurso en la ciudad de Querétaro. Número 1, dijo lo siguiente: defender a la Constitución es defender al pueblo mismo, aunque no siempre se quiera atender así. Duele escucharlo, lo sé, pero más doloroso sería dejarlo pasar. Número 2, hacer cumplir la ley es uno de los actos democráticos más genuinos del servicio público, acotó el ministro. Y recordó también, y este es el punto número 3, las palabras pronunciadas en ese mismo recinto por el diputado Paulino Machorro y Narváez, entonces legislador del Congreso Constituyente en el año 1917. Las palabras de Machorro fueron las siguientes: el magistrado no es igual al diputado o al senador. El magistrado es radicalmente distinto. Él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión pública, no va a representar a nadie, no lleva el criterio del elector, sino que lleva el suyo propio. Simplemente se le nombra, dijo el magistrado tiene que obrar en su función precisa, obrar quizá hasta contra la opinión de los electores. La esencia misma de la magistratura es muy distinta de la función social que ejerce el representante político. Hay que alejar al Poder Judicial de la política
y no arrojarlo al fondo de ella para que no resulte un juego de pasiones. Hasta aquí la cita de Paulino Machorro, palabras retomadas por el ministro Dayan. Repito esta última frase: hay que alejar al Poder Judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella para que no resulte un juego de pasiones. Punto número 4, y estas ya son palabras del ministro Dayan: militancia y judicatura no son afines. Número 5, sobre los 3 poderes de la Unión presentes en el evento dijo lo siguiente: aquí ninguno es más democrático que el otro. Número 6, palabras textuales: la Constitución Federal, que hoy se conmemora, dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente, agregó el ministro, de la fuente de la que provenga, electa o no electa, sin distinción alguna. Y punto número 7, uno muy importante, lo voy a citar textualmente: el Poder Judicial de la Federación cumple su cita y da cuenta puntual de su encomienda con independencia, con autonomía, con honradez, con imparcialidad, libre de remordimientos y siempre comprometido con su vocación democrática. No lo duden, dijo el ministro Pérez Dayán. Que viva la Constitución Federal. Bueno, hasta aquí sus palabras, que me parecieron sensacionales. Yo diría de mi parte que contra la ministra del Pueblo, como se denominó arrogantemente Lenia Batres, apareció ahora el ministro de los mexicanos, el ministro Pérez Dayán, como yo lo ubico. Y esa defensa fiera que hizo de los magistrados de la Suprema Corte y de la Constitución Federal, que en esencia, estimados amigos, es una defensa de la democracia amenazada por el presidencialismo desbordado de López Obrador. La propuesta presidencial de elegir por voto popular a los ministros de la Suprema Corte, a magistrados y jueces de los tribunales, es contraria a las mejores prácticas internacionales y equivocadamente equipara al magistrado como un senador o diputado, más que en México se subordinan servilmente por lo general a sus partidos o al presidente de la República. Esa misma confusión, la señala Pérez Dayán como un error al afirmar que, y lo cito textualmente, hay que alejar al Poder Judicial de la política como una condición necesaria para que ejerza sin presiones su función de hacer respetar la Constitución. Recordemos que nuestra Constitución es la ley suprema de México. Así que, amigos, si una bandera se necesita para llamar a votar al mayor número de mexicanos el 2 de junio, es la defensa de la Constitución y de la separación de los poderes que brillantemente expuso el ministro Alberto Pérez Dayán en este evento del aniversario 107 de la Constitución en la ciudad de Querétaro. Bien, estimados amigos, esta es mi colaboración de hoy, difundir estos conceptos y palabras del ministro Pérez Dayán, que yo en lo personal hago mío, porque mi intención como ciudadano en este 2004 y rumbo al 2 de junio es, fuera de ideologías, preferencias políticas, militancias políticas, que son muy respetables para quien lo quiera hacer, tampoco voy a desestimarlas, pero yo como un ciudadano que no se refleja en militancias políticas ni se identifica con ideologías, mucho menos las extremas, me paro en este punto y me detengo para defenderlo. La Constitución Política de México, tal como está ahora, repito, y que tiene áreas de oportunidad para mejorarse, es un factor de estabilidad en nuestra vida pública porque defiende los derechos y las garantías individuales de los mexicanos, establece las reglas del juego político y establece sobre todo una función de control político que es una garantía del funcionamiento de la división de poderes entre poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. Me pregunto, ante este planteamiento expuesto en Querétaro por Pérez Dayán, ¿estarán a la altura los diputados y los senadores, ese poder legislativo que le ha fallado desde hace tiempo, sobre todo en las 2 últimas legislaturas, la que empezó en 2018 y la actual, le ha fallado a la sociedad mexicana en establecerse como un poder independiente y se ha mostrado sumamente servil, la bancada de Morena y sus partidos aliados, a los deseos del presidente? Se rompió, desafortunadamente está hecho trizas el poder legislativo en México actualmente. Debemos defender la Constitución, debemos defender las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para arreglar este severo desperfecto, este severo daño a la vida pública en México.